Bueno, continuando con el tema de cementos hidráulicos, y en este caso el cemento Portland, recuerden, aquí tenemos lo que compone el clinker y ahí toda su matemática que se llaman fórmulas de Vogt para calcular esa composición química que yo quiero en función del óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de hierro y algo que son sulfatos. ¿Okay? Aquí hay todas unas ecuaciones que pueden a veces pasarles los porcentajes de óxidos y así ustedes pueden hallar los porcentajes de alita, velita o aluminato que se requieran para pues establecer las propiedades como lo mencionamos en el video anterior. Acuérdense, estos son de tempranas edades, rápido, despachos rápidos, baja durabilidad, o sea pueden frisurarse, pero si son piezas pequeñas no hay problema, prefabricados, mientras que estos más durabilidad, piezas muy grandes. ¿Ok? También se pueden modificar las propiedades aparte del cemento con aditivos para concreto, que lo veremos pues al finalizar de la clase B. ¿Sí? Aquí van a encontrar formas pues para la composición del cemento, pero me voy a adelantar, esto ya lo que hemos visto de lo que se produce al reaccionar con agua, que hay un esquema general, y voy a hablar del primer tema que también influye tanto en las propiedades mecánicas de resistencia a compresión como contracciones térmicas y calores de hidratación. El primero es la finura. ¿Okay? Hay dos tipos de medir la finura, micras, pues lo normal, y otra que se llama finura Blaine. Y tiene que ver con el área superficial, o sea, cuántos centímetros cuadrados por gramo yo tengo. Entre más fino, o sea, entre más fino significa que el material tiene mayor área superficial. Mayor finura, o sea, menor tamaño de partícula, mayor área superficial. ¿Sí? Si yo, digamos, tengo un cubo de 1 por 1, un centímetro por 1, pues el volumen sería 1 centímetro cúbico. Y el área superficial sería las 6 caras del cubo por 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? 1 por 1. Entonces nos daría 6 centímetros cuadrados. Pero si yo reduzco esta partícula a la mitad en todos sus sentidos, entonces ya aquí va a quedar un medio, en esta parte va a quedar un medio y en esta parte de aquí va a quedar un medio. Entonces el volumen, llamémoslo así, se mantiene, 1 centímetro cúbico, pero el área ya va a ser un medio por un medio, ¿cierto? Por 6 caras de un cubo, por 4 cubitos y 4 abajo serían 8 cubos. Entonces nos daría 3 y 4, cancelando esto, nos daría 12 centímetros cuadrados. Eso es lo que quiero decir. Entre la partícula sea más pequeña, o sea, tiene más área superficial. Entonces, normalmente un cemento puede tener 4000 centímetros cuadrados, 3000 centímetros cuadrados. Eso es lo que mide esta finura, que es un método que se conoce como finura Blaine. O micras, sencillamente 7 micras, 10 micras, 20. Entonces, si yo tengo partículas muy grandes, cuando entra en contacto el agua, pues empieza a rodear toda la partícula y toma mayor tiempo. Mientras si yo tengo partículas mucho más pequeñas y entra el contacto el agua, pues más rápido va a generar la hidratación. Significa que a menor finura o a mayor finura, pues más rápido voy a obtener la resistencia a compresión a tempranas edades. Mientras que partículas más grandes voy a obtener esa resistencia a compresión a edades tardías. ¿Ok? Entonces también la finura influye. Eso es lo que presenta aquí, mayor gel del cemento, eso es lo que se explica aquí. Entonces hay dos maneras para medir materiales tan finos. Si estoy hablando 7 micras, 8 micras, el cemento, digamos, estamos hablando de alrededor de 7 micras. Ya por encima de los 50 micras es inerte, no reacciona en nada. Un tamaño promedio medio es 24 micras. Entonces, ¿cómo se hace para medir algo tan pequeño? Se llama granulometría láser. Si ustedes llegan a trabajar en industrias de cemento, de agregados, de material muy fino, mandan a hacer granulometrías láser. Es un ensayo que puede hacer el Ingiominas, algunas universidades, y puede costar alrededor de 100.000, 80.000 pesos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Yo quiero mostrarles dos comportamientos del material. Primero,
pero yo agrando esta diapositiva para que lo podamos ver. Esto me dice el diámetro de la partícula, en micras y el porcentaje que hay. Ejemplo, si yo miro el 50% de las partículas están aproximadamente, esto es logarítmico, estoy hablando de 6-7 micras aproximadamente. Entonces el 50% de las partículas de ese cemento tienen de 7 micras para abajo, todo esto, 7 micras. Y si yo miro el 100% que sería por acá, yo digo el tamaño máximo de partícula es 40 micras. ¿Okay? Si yo miro el 20%, ejemplo, estoy hablando aproximadamente de 2 micras. O sea, el 20% de ese material tiene por debajo de 2 micras. Así se lee la gráfica, ¿ok? De granulometrías de estas diapositivas por si acaso. ¿Hacia dónde yo voy? Miren que esta gráfica de aquí arriba tiene este comportamiento. Miren que está aplanada la curva. Mientras que esta gráfica, que hace parte de una molienda de caliza, de una adición, no es aplanada, es más bien lineal. Entonces, ¿hacia dónde yo voy? Cuando ustedes vean gráficas que están aplanadas, significa que hay distribución de partícula. Yo puedo tener partículas finas, yo puedo tener partículas medianas y partículas gruesas. ¿Okay? Partículas finas, medianas y gruesas. Mientras que si yo veo una gráfica que es así, significa que es monogranular. Solo tiene un tamaño de partícula, dependiendo de lo que yo quiera. Si la gráfica está más corrida a la izquierda es fino, si está en la mitad pues es tamaño de partícula mediano, y si está más corrida a la derecha pues más grueso. ¿Ya? Pero tengan en cuenta esto: partículas acostadas, partículas así, este comportamiento como tal, distribución cuando tiene mayor pendiente, monogranulares. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un cemento que es monogranular? Pues me va a reaccionar todo a una misma vez. Si es fino, digamos, pues me va a reaccionar más rápido y ya. Si yo tengo solo medianos, pues a medianas, y grandes, pues a edades tardías. Por eso el cemento tiene una distribución así, no es monogranular, sino distribución, porque yo necesito resistencias a 1 día, a 3, a 7 días, y a 28 y a 56 días, que eso vaya adquiriendo mayor resistencia poco a poco, ¿ok? Distribución. Pero a veces en los agregados, en los rellenos que les mencioné, sí es necesario que haya solo monogranulares, finos, medianos o gruesos, dependiendo del diseño que se haga. Aquí no vamos a ver diseño. Es claro, la primera parte, espero que sea, tengan claro que la finura del material influye si reacciona rápido o si no, si adquiere resistencia rápido o no, y lo mismo si tiene calores de hidratación o no. La otra cosa que influye en los calores de hidratación son los contenidos de materiales. Entonces, digamos, aquí yo paso un diseño. Siempre los diseños de concretos se pasan por metro cúbico. Entonces, un cemento es 350 agua y la mezcla entre agregados tiene 1850. ¿Okay? Como esta mezcla, por esa reacción, tienen una temperatura como tal del material, pues va a generar una temperatura del concreto. Entonces, otro de los datos, ya no solo la finura, sino algo que va a influenciar en las fisuras, es en las temperaturas de los materiales que yo tenga. ¿Okay? Ejemplo, el cemento normalmente puede llegar a una temperatura de 65 cuando lo suministran. Los agregados temperatura ambiente, digamos nuestra 20, 25, y el agua pues un poco más baja, 20. Asumiendo esos datos y el calor específico de los materiales, pues yo puedo hacer un balance de energía para poder hallar esa temperatura, que es la siguiente diapositiva. O sea, yo lo que voy a tener es una masa del concreto por una temperatura del concreto, por esa masa pues por la capacidad calorífica del concreto, que sería estos de aquí dos, sería estos 620, ¿sí? Y la temperatura del concreto, esto sería igual a todo eso
de cada material, la capacidad del cemento, por la masa del cemento, por la temperatura del cemento, y así sucesivamente yo puedo hallar con el agua y con los agregados, ¿sí? Si yo tengo otros materiales, pues ahí se van sumando, ¿sí? De los agregados, la masa de los agregados y la temperatura de los agregados. Tengo esos datos, tengo las temperaturas, tengo las capacidades, los calores específicos y las dosificaciones, las masas. Por tanto, esta sería mi incógnita. Yo podría encontrar a qué temperatura va a llegar ese concreto. Eso es lo que aparece, lo que acabo de mencionar es lo que está aquí. Entonces, de acuerdo a las variables, me dice que mi temperatura del concreto es de 28. Entonces, aquí voy a otra cosa. Entonces, tengamos en cuenta que ahorita estamos viendo la finura, influye. Ya vimos la composición química la vez pasada. Y ahora estamos viendo los factores externos y del concreto. Entonces, van a ver que influyen en esa evaporación del agua para generar riesgos de fisuras o mitigarlos. Temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura del concreto, que es lo que acabamos de hallar, con ese balance de energía y la velocidad del viento. Así me va a indicar la velocidad de evaporación. Yo lo que menos quiero es que evapore rápidamente el agua, sino que se mantenga. Si se sale muy rápido el agua, se va a fisurar más rápido. Es lo que plantea aquí con una categorización. ¿Okay? Entonces aquí voy a mostrar cómo influye cada materia. Eso es una capacitación que les he dado a Constructora Bolívar en función de esas fisuraciones tempranas. Ahí está la normatividad si la quieren mirar y todo lo que lo rige. Es el nomograma que acabamos de ver. Ambiente, temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura del concreto y velocidad del viento. Entonces yo lo que quiero mirar es cómo influencia la humedad relativa frente a la velocidad de evaporación del agua. Aquí yo tengo, mírense humedad relativa, fíjense en la humedad relativa, yo estoy en 80%. Y fíjense aquí, ¿qué pasa con este valor? ¿Qué pasa con esta cantidad de agua evaporada? Miren que a medida que yo bajo la humedad, esa cantidad de agua aumenta, ¿ok? Si yo aumento la humedad relativa, bajo la cantidad de agua. Es inversamente proporcional, ¿ok? La humedad relativa, entre mayor, menor cantidad de agua evaporada, por tanto, menor fisuras. Ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, que es esta, miren, tengo 35 y fíjense acá. ¿Qué pasa si yo bajo esta temperatura? Entonces, al bajar la temperatura del concreto, del ambiente, me aumenta la velocidad. Entonces, también es inversamente proporcional. A menor temperatura ambiente, mayor velocidad de evaporación y mayor fisuración, ¿ok? ¿Qué pasa con la temperatura del concreto? Esta. Vemos acá. Esta es la temperatura del concreto. ¿Qué pasa si la voy a bajar? Y fíjense aquí, ¿no? Si yo bajo la temperatura del concreto, baja. Si yo bajo la temperatura del concreto, si yo bajo, baja, ¿ok? Si yo aumento las fisuraciones. Si yo bajo la temperatura del concreto, baja. Entonces aquí hay una recomendación y una cosa. Si la temperatura donde ustedes van a fabricar el concreto y van a utilizar el cemento portland es muy alto, necesitan bajarle la temperatura. Lo que más se usa es agua fría o a veces hasta hielo para poder llegar a una temperatura. Miremos que influye la velocidad del viento. La velocidad del viento, pues aquí la vemos, va a ser proporcional. Esta es la velocidad del viento y esto es lo que... Entonces, si bajo la velocidad del viento, pues va a bajar. ¿Sí? Estas son proporcionales. Entonces, tanto la temperatura del concreto como la velocidad del viento son directamente proporcionales para bajar. Si yo bajo las temperaturas y la velocidad, voy a bajar la fisuración. Mientras que humedades y temperatura ambiente, entre mayores, o sea, entre mayor temperatura ambiente y humedad relativa, menor fisuración, ¿ok? En resumidas cuentas, yo lo que necesito es esto. Humedades relativas mayores, temperatura ambientes mayores, temperaturas del concreto menores y velocidad del viento menores. Uno puede colocar barreras para mitigar esas fisuras que son
en función de los agregados y el material que yo pueda hallar. Yo puedo hallar las temperaturas del concreto y así. Aquí pueden encontrar ilustraciones de cómo el agua y cómo va generando las reacciones. Tengan en cuenta que para concretos hay aditivos que hacen modificar las propiedades puntuales del concreto, ¿sí? Entonces por aquí allá lo último, más o menos en esta diapositiva 127, van a encontrar diferentes tipos de aditivos, digamos plastificantes. Aquí ya no estoy hablando ni de agua, ni de cemento, ni de gravas, ni de arenas. Estoy hablando de, como les digo, aditivos que se meten puntualmente para modificar la propiedad química. Plastificantes, ¿qué quiere decir? O fluidificantes o superfluidificantes, que me pueden dar fluidez del material al concreto sin necesidad de aumentarle agua, de colocarle agua. Antes lo puedo reducir. Entonces hay un videito muy corto que lo miren, ahí está en internet, de aditivos de superplastificantes, donde muestra cómo, digamos, un concreto puede tener una fluidez. Digamos, si yo lo baseo en algo que se llama cono de Abrams y me da esto, es una fluidez, puede pasar a que se extienda en todo el mismo concreto con este tipo de aditivos, ¿ok? Entonces, digamos, yo puedo acelerar un concreto tipo 1 normal utilizando aditivos, porque pues le reduzco agua, voy a generar menores vacíos. Acuérdense que una propiedad que correlaciona aquí, una de las propiedades que correlaciona aquí muy importante para el concreto y en especial para el cemento Portland es la relación agua-cemento o cementante. Entre menor relación agua-cemento, pues mayor resistencia, mejores propiedades, pues porque estoy metiendo menos agua. En el estado fresco, propiedades. En cambio, si yo tengo mayores relaciones agua-cemento, pues más agua, menor resistencia, menor durabilidad, menor propiedades. Esto se lograría para llegar a esto, una fluidez, que es lo que uno ve que normalmente riegan el cemento y le echan agua a lo loco y después están fisuradas los concretos, las losas, los pisos, le permea todo el techo del agua, desde la casa con agua, ¿sí? Entonces, hacer un buen diseño de concreto, o sea, mantener una buena relación agua-cemento, si no le da la fluidez que necesita, pues utilizo aditivos, cualquiera de estos aditivos, para no modificar la relación agua-cemento, sino obtener la fluidez que necesito, ¿ok? Ahí van a encontrar diferentes. Si necesito acelerar el fraguado, retardar, digamos, retardar, ¿qué significa? Que si yo tengo mi planta de concreto y tengo que transportarlo 2 horas, pues yo no quiero que en el camión, en el mixer, se me vaya a endurecer. Entonces yo hago que ese trinjita, si se acuerdan de la vez pasada, esos pelos se queden más tiempo y puedan retardar la entrada del agua y empieza a reaccionar, ¿sí? O al contrario, yo quiero que me acelere el fraguado o que me acelere la resistencia. Son muy diferentes. Acuérdense que el fraguado es estado fresco endurecido y endurecimiento ya es resistencia a la compresión. Entonces, si necesito que un puente a los 2 días ya esté en funcionamiento concreto, o un edificio que yo lo trepe y quitarle los moldes a las 12 horas, pues tengo que acelerar, ¿sí? O utilizar relaciones agua-cemento muy bajas para que la pasta reaccione más rápido, ¿sí? Modificadores de aire, en fin, hay diferentes tipos de protectores contra heladas, hidrófugos, no me va a entender, ¿sí? Otros aditivos expansivos, en fin. Y con esto cierro la parte de cementos hidráulicos y una parte de concretos, de materiales compuestos que nos hemos metido. ¿Okay? Ya por allá en mayo vamos a ver la exposición de asfaltos, que también es un material compuesto. Queda otro videito que es el otro tema de adiciones o materiales cementantes suplementarios, donde toco el tema de puzolanas y de geopolímeros, básicamente, aunque vamos a ver exposiciones de eso. Muchas gracias.